Hola, este vídeo contiene una larga entrevista con la escritora Irene Vallejo a propósito de su libro El infinito en un junco, que trata del origen de los libros en Grecia y Roma. La grabamos el 19 de noviembre en un hotel de Coruña, en una esquinita que nos dejaron usar. Por eso en ocasiones se oyen ruidos de hotel y también a veces cambia la iluminación. Es lo que hay. Le he dejado prácticamente tal y como estaba, porque Irene Vallejo posee una enorme fluidez y lo que cuenta sobre el libro hará las delicias de cualquier lector. Es más, El infinito en un junco deleitará a cualquier lector. Es uno de los libros del año y es también un gran regalo. Para darte un poco de contexto, este es el primer párrafo de la contraportada del libro. Este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos. Libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados de plástico y luz. Y sin más dilación, te dejo con la entrevista. Hola, soy Irene Vallejo, soy filóloga, escritora y periodista. Soy la autora de El infinito en un junco, la invención de los libros en Grecia y Roma. Los capítulos son breves precisamente para que haya una gran variedad de contenidos y evitar perder al lector, ¿no? por aburrimiento, porque en un momento dado sienta que se está ahondando demasiado en un único tema. O sea, yo he jugado a abrir el abanico. De hecho, el proyecto inicialmente era escribir un ensayo que aproximase el género lo más posible a la estructura del cuento de cuentos, del Decamerón de Boccaccio, de Las mil y una noches, ¿no? Yo quería esa estructura en la que empieza una narración, pero se interrumpe, hay una digresión, alguien cuenta algo, pero vuelve otra vez al hilo principal de la acción, ¿no? Los afluentes, el río principal. Entonces, para mí lo interesante de este libro era precisamente ese juego a probar hasta dónde llegan los límites del ensayo, ¿no? ¿Qué admite el ensayo? Porque normalmente nos dicen que la novela es el género más abierto, el que mejor engloba todas las posibilidades, y yo creo que he sido mucho más libre como escritora en el ensayo. El ensayo sí que lo admite todo. En un momento puede ser narradora, en otro momento puede ser poeta, hacer una reconstrucción histórica, escribir texto autobiográfico, crónica de viajes, periodismo, y el salto de uno a otro es tan ágil, ¿no? Hay tan pocas convenciones genéricas realmente en el ensayo. Es un dédalo, un desorden ordenado, porque luego todo está muy calculado, ¿eh? La estructura está muy pensada para que realmente haya saltos y meandros, pero nunca se desborde el río, ¿no? O sea, sé perfectamente a dónde quiero llegar en cualquier momento, y esa sensación digresiva está muy controlada para que no tengas la sensación de pérdida del rumbo. Sí, es verdad que yo quería contar esta historia, pero contarla de manera que yo hago bajar del pedestal a los emperadores, a los guerreros, a los poderosos, y en cambio elevo a muchas personas anónimas, los bibliotecarios, los primeros libreros, ni siquiera los escritores, porque los escritores ya tienen toda su leyenda y su mitología. A mí me interesaban esas gentes anónimas que han contribuido a la salvación y la transmisión de los libros, ¿no? Los copistas, los esclavos, viajeros, aventureros, monjas y monjes en los monasterios medievales, ¿no? Todas esas personas cuyos nombres hemos olvidado o desconocemos, pero que estuvieron haciendo grandes esfuerzos para que los libros pudieran subsistir, para que no se perdieran en las tormentas del tiempo, ¿no? El propio libro y la cadena espontánea y anónima de personas que han contribuido a salvar los libros a lo largo de la historia, ¿no? Es un poco como Fahrenheit 451, pero en la realidad, ¿no? De las personas auténticas, reales, históricas, que han hecho cosas fascinantes, han inventado, han mejorado el libro, han viajado con ellos, los han memorizado también, como decía Ray Bradbury, ¿no? para salvarlos, con el objetivo de protegerlos de la destrucción y de la desaparición.
Es un libro de esos que me dicen los libreros que no saben en qué parte de la librería colocar, ¿no? En qué estantería, y eso me encanta, ¿no? Porque quiere decir que es un libro que no encaja en ninguna de las casillas predeterminadas y eso era mi intento, ¿no? Hacer un ensayo, pero en el sentido literal de ensayar, de probar, de experimentar, de buscar algo. De la tercera a la primera, de la primera a la segunda, ¿no? Una continua diversión y reivindicación de la libertad también, de la escritura, ¿no? El libro lo que es el continente de todas las conexiones posibles, ¿no? Ahí es donde saltas de una época a otra, porque un libro puede abarcar todos los tiempos, todas las edades, todas las épocas, todos los idiomas, todas las civilizaciones y todas las formas de vivir, ¿no? Y todo eso puede coexistir dentro del mismo volumen, y entonces eso es lo que me interesa, ¿no? Que explotar esas posibilidades del libro y del ensayo hasta sus últimas consecuencias. Son microensayos, pero que todos ellos, como las teselas de un mosaico, construyen una imagen conjunta, ¿no? Pero tienen esa libertad que permite leer el libro a pequeños sorbos, ¿no? Casi abriéndolo en cualquier página y sumergiéndose directamente al azar. Montaigne está siempre, creo yo, detrás de todo lo que escribo, incluso cuando escribo artículos de prensa en mis ensayos, ¿no? Él me parece un modelo de escritura, de fascinación por el pasado, de vínculo vivo con los autores a los que lee y de libertad creativa y literaria. Yo creo que hay que bajarlos de ese pedestal en el que los subió el siglo XIX, ¿no? Aquellos filólogos alemanes que miraban con adoración a romanos y sobre todo a griegos y que pensaban que eran modélicos en todos los aspectos y en cada una de sus palabras, ¿no? Y no, los antiguos no merecen ese pedestal, y además subirlos allí también falsifica su mensaje. Lo que a mí me interesa de Grecia y Roma es lo que me parece palpitante y humano, ¿no? Sus contradicciones, sus errores, todo lo que recuerda a nosotros mismos, ¿no? Su corrupción, sus búsquedas, también sus discriminaciones, su falta de sensibilidad en algunos aspectos, ¿no? El cuadro completo de lo que fueron como civilización y como seres humanos, ¿no? Y ahí es donde realmente encontramos el espacio para una conversación con ellos que nos ayude a redefinirnos y conocernos a nosotros mismos, en aquello en lo que realmente hemos progresado y en aquello en lo que nos engañamos y nos adulamos a nosotros mismos pensando que somos mejores que ellos. A mí lo que me interesa son las conexiones, no exactamente lo que cuento, sino las conexiones entre el presente y esos episodios o esos personajes del pasado, ¿no? O sea, a mí me fascina ver cómo la negativa a escribir de Sócrates tiene mucho que ver con nuestra relación actual con las pantallas, con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí es donde yo siento que el conocimiento de los clásicos ilumina nuestra vida actual. No es erudición. Cuando yo leo los epigramas de Marcial en los que se queja de lo tacaños que son los mecenas, de lo difícil que resulta vivir en Roma de la poesía y de la cultura, ¿no? Él habla de sus túnicas agujereadas, ¿no? Porque es un outsider y un marginal en una cultura romana donde el dinero y el esplendor está en otra parte, ¿no? Y me parece muy, muy interesante ese Marcial que se queja de que todo el mundo recita sus versos pero nadie compra sus libros. Es tan absolutamente contemporáneo, ¿no? Se parece tanto a nuestras demandas como autores, ¿no? en lucha contra la piratería, que me parece absolutamente conmovedor.
Tengo una relación curiosa con Platón porque creo que si realmente lo hubiera escrito según sus propias normas no me habría interesado en absoluto, pero es que él se las salta, es infinitamente más rico que sus principios y que sus teorías. Entonces hay en él una contradicción, ¿no? Un desgarro, una especie de deseo autoritario que no tiene que ver luego con su enorme capacidad para derrumbar el edificio de su pensamiento y volver a reconstruirlo desde los cimientos. Creo que realmente es mejor escritor que pensador, o bueno, por lo menos su pensamiento tiene el problema, ¿no?, de esa querencia de autoritarismo que a mí me irrita profundamente. Cuentan que él había querido dedicarse a escribir tragedia y que fue Sócrates el que digamos, lo atrajo a la filosofía. Yo creo que él se pasó toda la vida negando al escritor que había dentro de sí mismo, ¿no?, y empeñándose en sistematizar, en ser un filósofo en el sentido más estricto, y sin embargo brotaba de dentro de él, ¿no?, una savia maravillosa de experimento, de libertad, de estética, de parodia, ¿no?, de procedimientos narrativos absolutamente pasmosos para la época. Y bueno, y el género del ensayo realmente es el diálogo ensayístico filosófico es un grandísimo hallazgo, ¿no? Pero yo quería que los lectores redescubramos el asombro por todas esas cosas que nos parecen evidentes, obvias y que damos siempre por hechas, pero que necesitaron un largo trayecto y una senda difícil y plagada de obstáculos para que llegaran a existir tal y como los conocemos, ¿no? Entonces, eso para mí lo importante es redescubrir ese asombro, esa sorpresa, porque todo lo que tenemos pudo no haber existido nunca, ¿no? Y bueno, ahora que se usa la palabra, el adjetivo tecnológico se utiliza solo para las pantallas, ¿no?, para los artefactos eléctricos, pero hay que reivindicar que el libro y la escritura también son tecnología y que la invención de la escritura en realidad es la primera gran revolución tecnológica de la historia, ¿no? Bueno, en realidad hace posible la historia. Antes de la escritura no hay historia, o sea, es el requisito indispensable. Pero eso parece que hablar de tecnologías lleva en detrimento del libro, cuando el libro en sí mismo es posiblemente uno de los avances tecnológicos más pasmosos que existen en la historia. Título de la obra, el espacio entre las palabras, el lomo de los libros, que también es una gran invención de la que no somos muy conscientes, ¿no? Porque cuando los libros eran rollos era un problema identificarlos, dónde escribías el nombre para poder descubrir, ¿no?, rápidamente cuál era el libro que buscabas. O sea, todas esas cosas, la posibilidad de que haya marcapáginas, o sea, una forma de señalar dónde has interrumpido la lectura para retomarla allí, ¿no? Todas esas objetos y todas esas posibilidades son resultado de una búsqueda y de sucesivos descubrimientos y aportaciones, invenciones. Hasta el siglo XIX los títulos eran simplemente una convención para identificar. Es curioso, con la aparición de la prensa y por tanto la necesidad de llamar la atención y de crear un reclamo para los lectores, es cuando los títulos entran dentro del espacio literario de la obra. Hasta entonces habían sido como una asignatura de una biblioteca que nadie pensaría que tendría que ser bella o atractiva, ¿no?, solamente funcional. Y hay un momento en el que el título se convierte en sí mismo en materia literaria, ¿no?, y se convierten a veces en versos condensados, en frases enormemente sugerentes, crean suspense, ¿no?, desarrollan sus propios mecanismos de atracción. Que ahí está el gran salto, ¿no?, en Alejandría. La vocación de totalidad que tenía Alejandro Magno, yo creo que solo se materializó realmente en su biblioteca. La biblioteca de Alejandría es lo único realmente universal y absoluto que llegó a construir Alejandro Magno, ¿no? Esa idea que luego puso en práctica Ptolomeo, su general.
pero es así, es probablemente la totalidad, la anexión, la universalidad absoluta, posiblemente solo exista en la cultura, ¿no? Alejandrina, yo creo que con ella, con su terrible asesinato, murió el mito, ¿no? El sueño, la esperanza de Alejandría, y es uno de los momentos más oscuros de la historia universal, ¿no? Si hablamos como Stefan Zweig de momentos estelares, pues ese es uno de los grandes ocasos de la historia, ¿no? Como esa mujer filósofa y todo lo que había significado la cultura pagana es atacado, desmembrado y despedazado con saña, ¿no? Y la triste historia de cómo los cristianos que habían sido perseguidos se convierten en perseguidores del pasado y de todo lo que la cultura pagana había significado. Me interesa destacar esa idea. Entendemos que los clásicos son ortodoxos, los clásicos son la ortodoxia, y sin embargo en sus tiempos, en el momento en el que ellos escribían, en su relación con el mundo que vivieron, muchos de ellos fueron subversivos, rebeldes, tuvieron que luchar contra una enorme cantidad de prejuicios. Entonces estamos siendo injustos con ellos si los miramos solo como estatuas de mármol, ¿no? Ellos en su momento abrieron paso a nuevas ideas, a nuevos conceptos que ahora están tan asimilados que nos parecen ortodoxia, pero eran rebeldes en el momento en el que los pensaron por primera vez. En la historia de lo material influyen mucho los símbolos, ¿no? Los rituales que se asocia a cada objeto y a cada clase social. Entonces es muy interesante comprobar cómo el códice, o sea, el libro de páginas, que era mucho más práctico, pues probablemente encontró una oposición tradicionalista entre los romanos hasta que llegan los cristianos, que fueron los que apoyaron claramente el libro de páginas, el códice, porque era muchísimo más apropiado, más útil para las lecturas clandestinas, ¿no? Claro, entonces eran una secta perseguida y ellos necesitaban, bueno, pues en cualquier momento esconder sus libros, sus sermones, sus homilías, sus evangelios y salir huyendo. Entonces ese es el momento en el que los cristianos abogan por una forma determinada, una nueva forma de libro que era totalmente distinta y ya sin ningún prejuicio clasista o esnovista, ¿no? Y me parece muy bonito destacar que los libros tal y como hoy los conocemos nacieron para la lectura clandestina, ¿no? Para la lectura no vigilada, para leer a escondidas y que nadie espíe, ni sepa, ni conozca lo que estás leyendo, y por tanto la idea de que los libros fomentan la libertad tiene un fundamento histórico evidente. Ese a mí me parece un salto intelectual gigantesco, ¿no? Primero, la humildad de reconocer que otra cultura es superior, una cultura conquistada, y por tanto sus súbditos son culturalmente superiores a ellos. No conozco ningún otro imperio que haya sido capaz de reconocerles algo así a sus súbditos, y luego el hecho de asumirla como propia, aprender la lengua en la que está escrita y digamos ensalzarla como no sé, una cumbre cultural absoluta, ¿no? Y yo creo que allí, ¿no? En esa capacidad que tuvieron los romanos de asimilar a su cultura, ¿no? Anexionar todo lo que habían hecho los griegos, empieza a forjarse ahí realmente la unidad europea, porque después ya todos nosotros hemos entendido que la cultura de los países vecinos europeos nos apela, nos atañe y forma parte también de nuestra propia educación sentimental, ¿no? Francia somos nosotros, Alemania somos nosotros, Italia somos nosotros, pero todo eso no habría sido posible si los romanos no hubieran tenido esa audacia de decir: una cultura extranjera
la podemos convertir en algo nuestro y nos definimos también por lo que adoptamos y no solo por lo que somos genuinamente, ¿no? No tener esa absurda aspiración de pureza, sino todo lo contrario, abrazar la anexión, la apropiación cultural, el mestizaje y la admiración incondicional del otro. Luciano era profundamente divertido, o sea, ese ingenio no lo utilizaba con violencia ni con escarnio, es la mirada crítica de una persona que no se deja engañar y ve los absurdos, las contradicciones y las hipocresías del mundo que le rodea, pero lo encuentra divertido, no lo hace con un afán moralista, ¿no? Era un sirio que escribía en lengua griega, ciudadano del Imperio Romano, y algo que me parece casi de ciencia ficción, un filósofo ambulante. O sea, él iba por los territorios del imperio ofreciendo conferencias y así se ganaba la vida, ¿no? Transmitiendo su conocimiento, sus ideas y casi como un bardo, ¿no? Como un juglar de la filosofía, de botas polvorientas por los caminos. Ni lo quería, ni lo necesitaba, ¿no? Y la falta que exactamente, o sea, su sistema era sobre todo atacar las falacias, ¿no? de otros sistemas y divertirse profundamente, ¿no? Llevando el pensamiento a una fascinante reducción al absurdo. Eso a mí me parece increíble, incluso muchísimo más difícil de hacer que ciertos sistemas, ¿no? El mantener una coherencia dentro de esa ese absoluto escepticismo, ¿no? Pero un escepticismo sano, intelectual y que yo creo que deberíamos practicar porque nos sentaría muy bien. Y además está en el origen de la ciencia ficción. Yo para mí tengo la teoría de que el Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias de Star Wars es un homenaje a Luciano, ¿no? Porque al final Luke es Luciano, es el mismo nombre y al final y su texto, ¿no? Las historias verdaderas, es la primera expedición imaginaria a las estrellas de toda la historia de la literatura, ¿no? Cuando la escribí estaba pensando en esa última frase del gran Gatsby, ¿no? tan bonita, que dice que somos algo así como navegantes arrastrados constantemente por la corriente hacia el pasado, ¿no? Y así termina la novela y creo que hay algo de eso, ¿no? Una continua corriente que une al pasado con el presente. El pasado está constantemente transformando el futuro y si olvidamos ese hecho básico, pues corremos el riesgo de amputarnos infinitas posibilidades. Las listas son profundamente literarias, son muy interesantes, desde el catálogo de las naves de la Ilíada hasta las enciclopedias de la Ilustración. Yo creo que hay allí una pasión por la clasificación, ¿no? Una utopía del orden y de lo abarcable que me parece muy atractiva y entonces, bueno, pues yo juego también a las listas, ¿no? Que todos decimos odiar las listas, pero que en el fondo cultivamos con pasión porque no hay más que ver cómo al final de año todas las revistas se dedican febrilmente a clasificar lo mejor que se ha publicado, los mejores discos, los mejores libros, las mejores películas, ¿no? No sabemos vivir sin las listas y no sabemos hacerles caso tampoco, nuestra pasión es desobedecerlas. Yo cultivo la curiosidad sin restricciones, todo me interesa y solo lamento no tener tiempo para poder aprender de muchísimas cosas que estoy segura que son absolutamente fascinantes. Entonces,
todo el desconocimiento y toda la ignorancia me parece una limitación y la ciencia, bueno, para mí que soy de letras y de formación filológica, la siento como una carencia de mi formación que me apesadumbra y que intento cubrir de forma autodidacta, ¿no? con mis propias lecturas, con un interés que bueno, tiene sus limitaciones, pero que reconoce a la cultura científica un valor absoluto e incuestionable. Y lo que me gustaría es esa tercera cultura que parece que no acaba de cuajar, ¿no? En la que la gente de ciencia reconozcamos el enorme valor, incluso metafórico y literario de los logros científicos, y los científicos pues admitan el valor y la importancia de las humanidades, ¿no? Lo escribe con tan absoluta libertad, sin pensar en absoluto ni en los lectores, ni en las ventas, ni en las editoriales. Ni siquiera sabía dónde lo iba a publicar cuando lo escribía, ni siquiera si vería la luz, porque en el fondo me parecía tan heterodoxo el libro. No sabía muy bien qué sucedería con él, y creo que lo más honesto es pensar que cualquier libro lo más posible es que pase desapercibido entre la catarata de publicaciones. Entonces ese es el punto de partida, ¿no? Que va a ser muy difícil que un libro se distinga por algún motivo. Confluencias de ideas, asociaciones que reconozco que son totalmente arbitrarias y personales, ¿no? Pero invito al lector a hacer las suyas propias, ¿no? Puertas abiertas a muchos acontecimientos, a muchas peripecias. Pero es eso, para mí el libro es como un paseo por una ciudad desconocida en la que, bueno, pues va recorriendo calles donde se mezclan edificios medievales con edificios decimonónicos o del siglo XXI, y todo convive. Los saltos son muy rápidos, las transiciones casi insospechadas, pero todo forma parte de un paisaje. Si nos centráramos solo en cada una de esas categorías, todo perdería su variedad, ¿no? De confesión, sí, de pasiones, de fobias, de momentos importantes de mi propia biografía, porque hablo de grandes crisis en mi propia vida, ¿no? Y sí, hay todo tipo de episodios hilados con la más absoluta libertad y puestos al servicio del placer del lector. O sea, esa es una dimensión, la dimensión hedonista, que es importantísima en este libro, ¿no? Y es una toma de postura muy consciente frente al ensayo académico, ¿no? Al ensayo que intenta o que casi encuentra meritorio ser árido, difícil, exigente y que estar destinados a especialistas, ¿no? Yo quiero ser todo lo contrario. Me encanta el ensayo anglosajón, divulgativo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que se abre a cualquier tipo de lector con intereses culturales sin necesidad de buscar especialistas. Yo intentaba que fuera optimista en contraste con todos estos años en los que casi sin pausa hemos oído hablar a los supuestos expertos sobre la próxima desaparición del libro en papel, ¿no? Casi le firmaban el certificado de defunción al libro, a la novela, a los géneros, a los lectores, ¿no? Prácticamente hemos estado oyendo como si, ¿no? Todo esto, sí, estuviéramos oyendo los primeros compases de la música funeraria, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a escribir el libro, el ensayo, este era el discurso unánime que encontrábamos y escuchábamos en todas partes, ¿no? E incluso los grandes lectores empezábamos a sentirnos, creo yo, minoritarios y en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, este libro es una reivindicación de la capacidad de supervivencia del libro, que creo que muchas veces subestimamos. Ha conseguido
vencer obstáculos mayores que los de esta época, tiempos más duros y más difíciles, tiempos de saqueos, de guerra, de destrucción, de incendios, de inundaciones, los tiempos anteriores a la imprenta en los que todos los libros eran más frágiles de lo que son ahora, ¿no? Porque era muy costoso multiplicar las copias y por tanto ¿cuántos ejemplares existirían de cada libro? Pues a lo mejor una docena, 15, 20, ¿no? Lo que quiere decir que la supervivencia de cada libro dependía de los azares de unos ejemplares concretos en unos anaqueles de librerías o bibliotecas, a lo mejor de una sola ciudad, ¿no? o de una sola población. Entonces, bueno, frente a toda esa ingente cantidad de peligros, los libros han sobrevivido y yo me niego a creer que estén a punto de sucumbir en esta época en la que hay más libros que en ningún otro momento de la historia. He hecho una recopilación de anécdotas, ¿no? De lo primero que sabemos sobre los libreros y sobre los bibliotecarios, porque me interesaban mucho esos ¿no? Tempranos profesionales de la biblioteca y de la librería que estaban, yo creo, a su manera transformando el mundo, ¿no? Porque estoy absolutamente convencida de que la Biblioteca de Alejandría fue una revolución histórica de una magnitud que todavía no reconocemos, ¿no? Todo lo que allí se hizo, el proyecto de traducir, para mí la traducción es uno de los más enormes logros culturales que hay y no lo valoramos lo suficiente, ¿no? No es tan obvio que tengamos que traducir a nuestra lengua lo que se escribe, se dice o se hace en otras culturas. Eso es algo maravilloso que se les ocurrió a los griegos alejandrinos por primera vez y que ha marcado totalmente la historia, ¿no? Sin las traducciones viviríamos en un mundo increíblemente más estrecho y asfixiante. ¿Qué sería de nosotros si solo pudiéramos leer en las lenguas que somos capaces de entender y de aprender, ¿no? La historia de Mao es divertidísima, ¿no? Como con una librería estaba recaudando dinero para sufragar sus actividades conspiratorias contra el capitalismo, o sea que utilizó el libro, ¿no? Como instrumento político al servicio de sus fines. Y Hitler pues como lector apasionado, ¿no? Interesado por la historia del arte, el mismo aspirante a pintor, y durante mucho tiempo en sus declaraciones de renta él se describía, ¿no? como escritor, esa era su profesión y así quería figurar en la burocracia institucional, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay libros dañinos, hay libros peligrosos, hay libros insultantes, hay libros que hieren la sensibilidad, hay libros malvados, hay libros oscuros, ¿no? También me lo pasé muy bien con el capítulo en el que hablo de los libros asesinos, ¿no? Sí, o sea que... pero para mí eso no es necesariamente una forma de poner en la picota el libro, sino de describirlo como todo lo humano con sus claroscuros. No me interesa solo el lado brillante, el lado luminoso, me interesa también las oscuridades y creo que además nuestra libertad como lectores exige que tengamos acceso a todos los libros, incluso a esos, ¿no? No debemos destruirlos, no debemos purgarlos. Esa es una parte de nuestra humanidad y si, por ejemplo, destruyéramos todos los ejemplares de Mein Kampf, les estaríamos haciendo un favor a los negacionistas. Para mí bajar tiene el sentido quizá de desprestigiarlos, ¿no? Para mí son mucho más cercanos e interesantes los autores, los libros, los clásicos, cuando los miras directamente a los ojos y comprendes sus contradicciones e incluso las amas, porque todo aquello que se nos presenta como ejemplarizante al final resulta muy indigesto y antipático, ¿no? Yo creo que lo que queremos reconocer en los libros es nuestra propia conflictiva humanidad con nuestras renuncias, con nuestros lados oscuros, ¿no? Creo que eso es lo interesante. Bueno, pues las librerías tienen una larguísima historia.
empezaron a existir en la antigua Roma hacia el siglo I antes de Cristo. Ya tenemos testimonios de por lo menos pequeños tenderetes de libros. Horacio y Marcial nos hablan de libertos que ya tenían locales, librerías mucho más parecidas a nuestros establecimientos de hoy, y nos cuentan cómo los libreros permitieron que la circulación de los libros saliera de los círculos de la nobleza y de las amistades y del esnovismo, y cualquier persona interesada en un libro tuviera un lugar donde acudir y encontrarlo, ¿no? Hay por eso una profunda transformación histórica en el acceso al conocimiento cuando nacen las librerías. Y bueno, pues ha seguido habiendo librerías, talleres de copia o librerías parecidas a las que ahora conocemos a lo largo de los siglos, y yo creo que ahora en el presente las librerías son la resistencia, ¿no? La resistencia a muchas corrientes de nuestro tiempo que intentan tomar las riendas y guiarnos hacia, ¿no?, en determinadas direcciones, y las librerías resisten a todas esas tendencias. Son lugares de encuentro de personas excepcionales, hasta cierto punto rebeldes, que optan por la lectura silenciosa, calmada, serena. Las pantallas que de alguna manera están constantemente distrayendo nuestra atención y colándonos publicidad, notificaciones, pitidos, llamadas, ¿no? Los libros son una invitación a la intimidad, a la calma, al sosiego, y creo que los libreros intentan crear unos territorios de encuentro para esos rebeldes que todavía acudimos a los libros y cultivamos ese tipo de soledad sigilosa, ¿no?, y de intimidad viajera, y de alguna manera pues ayudarnos a mantener esa actividad al margen del control del consumismo y de los fogonazos de las pantallas, ¿no? Y yo creo, por eso mismo quiero creer que los libreros van a sobrevivir, ¿no? Porque algunos, al menos una inmensa minoría, los seguimos necesitando.